triage en donde nos habíamos quedado. Ya habíamos visto las generalidades y pues estábamos viendo lo que es la parte prehospitalaria de la atención para casos de pacientes con múltiples víctimas. Y pues en general habíamos visto que hay diferentes sistemas de triage. Entre ellos pues habíamos visto uno de los principales, que es el sistema START. También habíamos visto que pues hay varios y que en general pues se rigen por colores. Esta diapositiva es pues para seguir el procedimiento que habíamos realizado con el ejemplo anterior, pero ya aquí resaltando las características específicas de cuánto de frecuencia respiratoria, de qué vamos a ir haciendo. Y pues vamos a retomar esta parte que es pues la parte más vital de lo que es la atención prehospitalaria, de la atención primaria antes de llegar a la atención en un hospital como tal. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, como habíamos visto anteriormente, pues lo primero que tenemos que verificar es si el paciente camina. En el caso de que sí camine, pues lo tomamos como verde. En el caso de que el paciente no camine, pues vamos a verificar si respira. Esto es nada más para retomar y puntualizar algunas cosas de la clase anterior. Vamos a ver si respira. En el caso de que no respire y realicemos la abertura de la vía aérea, y sigamos viendo de que no respira, pues lo vamos a catalogar al paciente como una prioridad 4 en el color negro, en un paciente que ya prácticamente ha fallecido o bien que no tiene, pues, lamentablemente capacidad de salvación, por así decirlo, y le vamos a dar prioridad a los otros pacientes de color rojo, por ejemplo. Esto en prehospitalario. Ahora bien, si al abrir la vía aérea vemos que sí está, que sí puede respirar o que no está tan deteriorado, entonces lo podríamos catalogar como un rojo que requiere atención inmediata y pues va a ser, como habíamos visto en la clase anterior, que necesita tratamiento inmediato. En el caso de que sí respire, vamos a ir a verificar que también se encuentra su respiración y vamos a ver que tenemos que ver si tiene más de 30 respiraciones por minuto o bien menos de 10 por minuto. Si tiene más o bien si tiene menos de lo normal, lo vamos a catalogar como un rojo. Ahora, si la respiración vemos que está entre 10 y 30 respiraciones por minuto, vamos a proceder a valorar la circulación. En la circulación, pues vamos a ver lo que es el llenado capilar. Si este es mayor de 2 segundos, si vemos que sí es mayor de 2 segundos, está pues alargado, vamos a ver que tiene un compromiso de lo que es la circulación, que tendrá tal vez una hemorragia o algo similar y se le debe dar control a estas. Estas normalmente pues con compresas lo más limpio posibles que se vayan a poner para tratar de controlar de manera primaria la hemorragia. Recordemos que estos son solamente las medidas salvadoras, como habíamos visto en la clase pasada, es solamente lo que podemos usar pues, en el campo como tal, pero el tratamiento ya más avanzado se va a dar en la atención pues, hospitalaria. Estas son medidas salvadoras. Ahora bien, si encontramos que el pulso radial sí es palpable, que es menos de 2 segundos o es de 2 segundos y está normal, pues procedemos a valorar lo que es el estado de conciencia. Y vamos a tener que si el estado de conciencia está deteriorado o hay alteración de también lo vamos a catalogar como rojo. Pero si encontramos que no hay alteración en el estado de conciencia, esto con el hecho de que el paciente nos obedezca órdenes sencillas, como habíamos pues mencionado, lo de toque su nariz, que conteste, que pueda hablar y veamos que sí está consciente, pues lo catalogaremos como amarillo, en donde pues su atención no es tan inmediata y su capacidad de supervivencia pues es un poquito más elevada que en la roja. En esta imagen podemos ver lo que es el área de socorro del que habíamos hablado anteriormente. Aquí pues están preparando a los pacientes para verificar hacia dónde se van a trasladar. Aquí se hace lo que son las medidas salvadoras, lo de posición lateral de seguridad, a veces pues abrir la vía aérea
como habíamos visto acá, que a veces puede ser de manera manual o bien insertando una cánula orofaríngea o una cánula de Guedel. Y un punto importante a recordar es lo del paciente en color negro, en que no debemos demorar mucho y lamentablemente pues tenemos que tomar decisiones oportunas y siempre saber hacia dónde dirigir nuestra atención y pues el tiempo, que va a ser crucial. Estos otros son... Perdón. Adelante, doctora, adelante. Dianey, no, déjala aquí un momento antes de que pases a la otra. Quiero preguntarte algo nada más para retomar lo que estábamos haciendo la clase pasada. ¿Con cuántos de los pacientes usarías esta escala de esta? Cuando quedan cuántos pacientes, ¿te acuerdas? Sí, Más o menos. estos habíamos dicho, era para escenarios con múltiples víctimas, habíamos contemplado un total como de 16, 20 pacientes heridos. Ajá. ¿Y en todos usarías en eso? ¿En qué momento? La escala de la derecha para establecer los colores. La de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí me explico? La que dice, la tienes verde, negro, rojo y amarillo. ¿En qué momento de nuestro escenario anterior lo usarías? Es en el triage primario, en pues en el que se da a nivel del campo, el prehospitalario. Sí, eso me queda claro. Pero usarías en los 10, ¿eran 16 pacientes? No me Okay. acuerdo. Sí, eran... ¿Eran 16? Sí, habíamos dicho que eran, como 20. Ok. De estos nos sentaríamos más en los que pues no pudieron caminar. Vamos a decir que creo que eran como 7, en los que se quedaron, los que no pudieron caminar, los que necesitaban atención más concisa o de mayor complejidad. Esta escala la podemos utilizar exactamente en los pacientes que no hablaban ni caminaban, ¿verdad? Y creo que primero eran o sea, vamos a tratar de que lo hagamos de una manera uniforme. Entonces, pacientes que podían hablar y caminar se trasladaban a un sitio seguro y esos automáticamente, ¿verdad? Pues ya eran verde y ya estuvo. Después estaban los que podían hablar y levantaron su mano y podían hablar y no tenían problemas de la vía aérea y quedaban creo que 10. Y luego habían unos que no hablaron, ni alzaron su mano, ni dijeron si tenían problemas de la vía aérea, ni nada. Entonces, y quedaron 7, si no me equivoco. En esos 7 es en los que vamos a usar de primero esta escala que estás presentando en el lado derecho que ya no está. Pero esa escala es la que usaríamos al momento de que te quedan 7 pacientes. O sea, los que no pudieron levantarse, no pudieron, aparentemente no escuchaban y no alzaron su mano para decir que tenían problemas de respiratorios y todo. A esos hay que ir a valorarlos personalmente. Y a esos hay que usar esta escala, que es muy parecida a la del Trauma Score, pudieran usar la de Trauma Score o esta. Y ya después de haber analizado esos, van con los siguientes, con los que inicialmente habían puesto de amarillo, porque pudiera cambiar uno a rojo, ya que se acerquen y valoren si vuelven a usar la escala. Ya primero, los que no hablaron, ni pudieron caminar, ni levantaron la mano, ni tenían problema que no respondieron a nada, ¿no? A esos vamos a ver primero. Luego los que levantaron la mano y dijeron que no tenían problemas de la vía respiratoria y si escuchaban, a esos luego. Y ya bueno, de último se puede usar también para los que quedaron inicialmente es como verde, siempre para cambiar, ¿no? Por ver si alguno puede pasar a rojo, que es la intención, ¿no? Seguir dando la prioridad. Pero los que primero vamos a revisar son los que no hablaban ni podían tener despejada con seguridad la vía aérea y todo eso. ¿Sí me expliqué, Diana? Disculpe, doctora, es que no podía activar mi micrófono. Voy a volver a compartir. Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, se dejó de compartir, pero sí me expliqué lo que dije. Sí, Okay. sí, totalmente, doctora. Gracias. Perfecto. Ok. Ahora,
Estas son otras escalas que el de la derecha, pues es esencialmente lo mismo, solo que no sé por qué se ve medio borroso. El del lado izquierdo, pues es un triage para quemados. No sé si gusta que igual lo No, revisemos. no. Ok. Entonces, este es otro, el sistema START y este que es el Trauma Score, sentí que fueron como que los mejores o los que más se usan también había leído. Y esta pues nos va a ayudar bastante porque es bastante fácil de clasificar a los pacientes en algún color y con ello pues darles una atención dependiendo del tiempo. Vamos a ver que el Trauma Score utiliza diferentes escalas, como es la escala de coma de Glasgow, en la cual pues ya conocemos y que de igual forma pues mi compañera Loaldi les va a describir un poco más a fondo. Pero pues aquí vamos a ver de acuerdo con el estado del paciente, pues lo vamos a clasificar en un puntaje que va del 3 al 15. Y con ello, de acuerdo al valor que nos des, le vamos a asignar un puntaje, 4, 3, 2, o 1 o 0. Y esta puntuación la vamos a sumar a los siguientes ítems, los cuales corresponden a la frecuencia respiratoria. De igual manera, aquí los vamos a clasificar en si está normal, pues se les puede ir dando diferentes puntuaciones, puntajes. Eh, y el otro ítem, pues, es el de la tensión arterial sistólica. Lo mismo, qué tan normal está, si se va deteriorando, etcétera, se van a sumar y la suma de estas puntuaciones la vamos a clasificar en algún color de acuerdo a la categoría numérica en la cual nos quede y con ello pues vamos a ver qué tiempo de atención y qué tanta prioridad les tenemos que dar, como pues habíamos visto De hecho, anteriormente. nada más voy a recalcar lo mismo. En los escenarios prehospitalarios es una de las escalas más utilizadas en el escenario prehospitalario y se va a utilizar con los pacientes que no caminaron y no respondieron a ninguna orden, primeramente a ellos para establecer los colores que ya tenemos y después los que pudieron levantar la mano y no pudieron caminar y de último los que caminaron y tenían despejada la vía aérea y todo. Entonces, esta escala es de las escalas más exactas, más utilizadas prehospitalariamente ante un escenario de múltiples lesionados. Puedes continuar, Y, Dianey. bueno, eso sería todo por la parte de la atención prehospitalaria y ya a continuación pues seguiría mi compañera Loaldi Reyes con la fase hospitalaria. Perfecto, muchas gracias, Dianey. Les recuerdo a los equipos que vayan poniendo en el chat los análisis de sus pacientes, a menos que lo vayan a presentar en diapositiva, por favor. Yo puedo comentar. ¿Me escuchan? Stephanie, sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, ahora ya que Dianey nos explicó qué es lo que hacemos en un accidente, en lo que viene siendo el campo, vamos a hablar sobre la fase hospitalaria, que es la que normalmente vamos a estar más familiarizados. Pues como ya vimos, el triage va a involucrar la selección de los pacientes según las diversas escalas que ya manejamos y los recursos que tenemos y lo que necesita cada paciente. Aquí igual la secuencia de tratamiento se va a dar usando el sistema ABC, que es el que vamos a explicar más adelante. ¿Cómo va a venir la prioridad en la atención de los pacientes? Pues tenemos que ver cuál es la severidad de sus lesiones. No es lo mismo un paciente con un brazo roto o un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Tenemos que ver cuáles son las probabilidades que tiene cada paciente de sobrevivir y cuáles son los recursos que tenemos disponibles en este momento en el centro en el que nos encontramos. Siguiente, por favor. Aquí, antes de que la pases, Stephanie, te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué de diferente tú le ves a la fase prehospitalaria, a la fase hospitalaria en cuanto a los colores? De lo que hayas leído y lo que revisaste y de lo que ya vimos, cuál te parecería que sería una de las grandes diferencias en lo que tú haces prehospitalariamente a una fase hospitalaria?
Bueno, una de las principales diferencias que noté, por ejemplo, en las escalas que nos presentó mi compañera Dianey, existe el color negro, que es en los pacientes en los que pues prácticamente tienen la menor probabilidad de sobrevivir o que son pacientes que ya fallecieron, a diferencia de en el ambiente hospitalario, que tenemos lo que viene siendo el color rojo, que es el paciente que tiene más riesgos, es el que hay que casi siempre tratar de primero. Por ejemplo, aquí podemos contar con más lo que viene siendo materiales, recursos. Aquí tenemos un Como quien personal dice, más capacitado. eso es correcto, Stephanie, eso es totalmente correcto. Y como quien dice, el paciente que prehospitalariamente, por decirlo así, ustedes prehospitalariamente lo hubieran clasificado como negro, aquí ya no puede ser negro. Aquí ya no existe el color negro en la fase hospitalaria. El paciente que te llevan, se supone que una persona capacitada hizo ese triage prehospitalario y ya te lo llevó porque consideró que era rojo y no era negro, porque si no lo hubiera dejado allí. Entonces, automáticamente para ti es un rojo. Entonces, no sé si me explico, en la fase intrahospitalaria el color negro no existe. ¿Cuándo pudiera existir el color negro? Por ejemplo, que el paciente en vida, y un paciente oncológico que haya dicho que no resucitación, etcétera, ¿no? Pero fuera de esos casos muchas excepciones, así escasísimos, los pacientes que ya te llevaron, aunque con tu experiencia te pareciera que fuera un negro, no es un negro, es un rojo porque ya te lo llevaron, automáticamente le cambia el color. Esa es una de las grandes diferencias. Hay otra diferencia importante. ¿Cuál es? ¿Alguien podría decirme otra de estas diferencias entre lo que hacemos prehospitalariamente a lo que hacemos hospitalariamente? ¿Alguna mano por allí? Que tenga otra idea de las cosas que ven o leyeron que van a ser diferentes. Bueno, recuerdo que leí algo sobre los pacientes que tienen más probabilidad de sobrevivir y los de menos. O sea, no estoy muy segura porque ahorita no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo que creo que en uno como que se invertían, o sea, le daban prioridad a los que tenían más probabilidades de sobrevivir que a los que tenían menos. Correcto, esa es otra de las diferencias. Aquí siempre se va a enfocar hacia los que tienen más probabilidad de sobrevivir y eso tiene que ver con otra cosa, lo que está diciendo Dami. ¿Alguien más que me pueda decir? Si ustedes se dan cuenta, en la fase prehospitalaria, las escalas son exactas. Puede caminar, pásese para allí. Puede escucharme, no tiene problemas, puede respirar bien, levante la mano. Y bueno, y quedarán los otros. En este caso, cuando los pacientes ya te los llevaron, los tienes que valorar ya en persona, a cada paciente, personalmente. Es como los 7 pacientes que quedaron. Te los llevaron y los tienes que analizar personalmente. Y aquí en el ambiente intrahospitalario no se utiliza la escala de trauma score, se utiliza la escala de evaluación primaria que establece las probabilidades A, B, C, D, E, que es la que ustedes la mayoría utilizaron. Entonces, es importante que tomen en cuenta que esta escala de A, B, C, D, E de revisión primaria no se toma en cuenta en la prehospitalaria. En la prehospitalaria nos vamos a basar en las otras escalas que ya mencionaron, que es en este punto, pues es más o menos lo que acaba de decir Dani. Nos vamos a enfocar a los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir de acuerdo a sus prioridades. Tiene prioridad A, tiene prioridad B, tiene prioridad C y así sucesivamente. Puedes continuar, Stephanie. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que no quede claro, como siempre se los pido, levanten la mano para que podamos escucharlo. Muy bien, comenzando y continuando con lo que dijo Dami, en el hospital también se nos pueden presentar dos situaciones. La primera, en la que en ese momento recibamos múltiples víctimas, pero que la capacidad o número de pacientes que llegan al hospital no superen los recursos con los que contamos en ese momento. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a atender primero a los pacientes cuyas lesiones amenazan su vida.
y posteriormente vamos a ir clasificando conforme vayan disminuyendo su nivel de riesgo. Contrario a esto, tenemos un saldo masivo de víctimas. Aquí puede ser un escenario como lo que nos mencionó Dianey, que viene siendo, podría ser un ataque terrorista, un derrumbe, en el cual el número de pacientes y la severidad de las lesiones que estos tienen van a exceder la capacidad del personal del hospital y los recursos disponibles. Aquí va a ser completamente lo contrario. Vamos a tratar de atender primero a aquellos pacientes en los que sus lesiones requieran menos tiempo, menos personal, material, etcétera, y se va a dejar en segundo término a aquellos que estén más graves, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a la evaluación primaria, que es la que nos estaba mencionando la doctora hace un momento. Pues esta evaluación principalmente la podemos realizar en los primeros 10 segundos y va a contar con el A, B, C, D, E. Pues A es la vía, B, respiración y ventilación, C, la circulación, D, vamos a evaluar el déficit neurológico y la E, la exposición ambiental o cómo está pues el paciente. Aquí es cuando nosotros vamos a evaluar a los pacientes y vamos a definir en qué color van a quedar de acuerdo a la gravedad de sus lesiones y cómo estén reaccionando en ese momento. ¿Por qué se menciona que se puede hacer en 10 segundos? Porque si nosotros vemos que llega un paciente caminando, que le preguntemos qué tiene y te puede responder, ahí automáticamente tú sabes que es un paciente que su vida no está en peligro en ese momento. Entonces nos puede ayudar mucho a clasificar a cada paciente. Siguiente, por favor. Empezamos con lo que viene siendo la vía aérea. Eso es lo primero que vamos a revisar. Como acá tenemos en el circulito, el primer objetivo va a determinar que la vía aérea sea permeable y que pueda permitir la respiración del paciente. Aquí, intencionalmente vamos a buscar lo que viene siendo cuerpos extraños. Vamos a identificar si hay alguna fractura en la cara o algo así del paciente. Y si hay si el paciente tiene algún tipo de secreción como vómito o sangre, vamos a tratar de aspirarlo. Ok, como ya mencioné, si el paciente puede hablar en el momento en el que tú lo estás revisando, por así decirlo, puede significar que la vía aérea no esté comprometida, al menos en este momento, aunque eso no quita que en algún momento el paciente sí pueda ver afectada su vía aérea. Aquí es importante establecer una vía aérea segura. Aquí se nos mencionan, por ejemplo, las maniobras de tracción mandibular o la maniobra de elevación del mentón, y en dado caso que se requiera, pues también se pueden usar tubos endotraqueales. Y es necesario también que mientras estamos asegurando la vía aérea, no movamos excesivamente la columna cervical del paciente, porque no sabemos si puede estar comprometida de alguna forma. Y pues se nos menciona que si se puede, hay que utilizar un collarín para ponerle pues, a este paciente. Siguiente, por favor. La ventilación y la respiración. Pues acá, como ya hemos estudiado, que esté entrando aire a los pulmones no quiere decir que el paciente esté respirando correctamente. Para eso nosotros tenemos que evaluar la calidad y la cantidad de la respiración. Si el paciente tiene taquicardia, si está respirando. Para eso nosotros tenemos que exponer el cuello y el tórax del paciente. Vamos a tratar de abrir la ropa para buscar cómo está, si hay alguna lesión, si vemos que el tórax no se expande correctamente, si hay alguna herida. Podemos tocar al paciente, ver si no hay masas, si escuchamos ya sea matidez o timpanismo, y etcétera. Aquí es también importante monitorizar cómo está pues la pulsioximetría del paciente y vamos a comparar si está marcando lo mismo como vemos que está trabajando el paciente. Siguiente, por favor. Pues aquí, como vimos en el día de ayer en la exposición, hay ciertas situaciones en las que se va a ver comprometida la ventilación de un paciente. Como nos explicó Melissa, pues tenemos los neumotórax a tensión y abierto,
También tenemos hemotórax masivos, laceraciones traqueales o bronquiales, y también teníamos el tórax inestable. Pues acá esos, como explicaron ayer, van a afectar la respiración y es muy importante identificarlos en lo que viene siendo la revisión primaria, que es la que estamos haciendo en este momento. Siguiente, por favor. Ahora la circulación. Pues acá es muy importante ver cómo está el volumen sanguíneo del paciente, su gasto cardíaco y la tasa de sangrado. ¿Por qué? Porque la hemorragia se ha documentado que es una de las principales causas prevenibles de muerte en el trauma. Para eso debemos revisar cómo se encuentra la conciencia del paciente, si tiene o no tiene pulso tanto en extremidades y las venas del cuello, por ejemplo, arterias, y cómo está la apariencia de la piel. Aquí podemos ver si el paciente tiene las extremidades pálidas o si tiene cianosis alrededor de la boca. Igual pues el nivel de conciencia, como sabemos, cuando hay una hipovolemia, el paciente puede llegar a tener un déficit neurológico. Antes de Siguiente, por favor. Perdón. Bueno, no. Ahorita que termines esta parte, vamos a regresar nuevamente a la parte del B, por favor, Stephanie, ya que termines el C. Sí, ok. Ahora, cuando estemos hablando de hemorragia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a identificar dónde está el origen de la hemorragia. Si es externa, o sea que podemos ver que está la sangre pues saliendo, como el nombre lo dice, o si se encuentra dentro del cuerpo. En el manual ATLS se nos menciona que si la hemorragia es externa, pues lo ideal es aplicar compresión. Como estuvimos mencionando en la clase de ayer, no se recomienda utilizar un torniquete, pero hay unas excepciones en las cuales, como mencionó Indre, si no me equivoco, que si la vida del paciente depende de detener ese sangrado, el cual no ha cedido con la presión, pues ese sí es necesario aplicar el torniquete. Porque es mejor un paciente vivo sin una extremidad a perder completamente al paciente. En el libro se nos menciona que las mayores áreas de hemorragia son tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis y huesos largos. Como vemos, son las cavidades donde se puede acumular la sangre. Y como ya vimos, el control definitivo de la hemorragia va a ser esencial y también tenemos que hacer una adecuada reposición del volumen. ¿Esto cómo se va a hacer? Se va a hacer con 2 catéteres periféricos en los cuales al paciente se le va a administrar soluciones cristaloides, esto para ayudar a recuperar la volemia del paciente. Siguiente, por favor. O creo que la doctora quería regresar. Sí, por favor. Sí, ¿puedes regresar a la A, por favor? Viene primero a la A y ahorita les digo. Ok, la B, por favor. Muy bien. La siguiente mejor, la que tiene los ejemplos. Exacto. Aquí quisiera que no, Stephanie, ¿qué me podría decir? ¿Qué incluiría el manejo de la B en la revisión primaria? ¿Qué es lo que yo debo hacer durante la revisión primaria cuando veo un problema de ventilación? De preferencia que no sea Stephanie. Cuando yo detecto un problema de ventilación, ¿qué es lo que puedo hacer o está permitido hacer durante la revisión primaria? ¿Tienes alguien que levante su mano o sean muchos alguienes? A ver, Rodrigo. Pues habría que explorar el cuello y el tórax para buscar algún tipo de lesión y pues habría que, de ser necesario, quitar un momento un collarín, por ejemplo, y también descubrir el pecho del paciente. Por ejemplo, Rodrigo, te voy a dar un ejemplo. Si yo veo, por ejemplo, durante la revisión primaria, con lo que revisaron ayer, que estoy ante un neumotórax a tensión, ¿qué puedo hacer en la revisión primaria? Durante la revisión primaria, ¿qué está sí permitido hacer durante la revisión primaria?
Pues habría que revisar al paciente en busca de lesiones o externas que se puedan apreciar. De acuerdo, eso sí, ¿no? Definitivamente. Eso es parte de la revisión primaria y hay que hacerlo. A ver, Janet, ¿qué más podemos hacer? Creo que si le tenía que hacer la descompresión, creo que eso sí lo podíamos hacer. ¿Cruzamiento de la compresión? De la descompresión más bien. ¿Cuál es el cruzamiento? O sea, ¿dónde se hace? Ay, no me acuerdo. Creo que era en el quinto espacio intercostal. Quinto espacio, ¿segura? Creo que la descompresión creo que es en el segundo. Ajá. Con cruzamiento, segundo espacio, con. ¿Cómo que con? ¿Con qué? Es ¿Con la qué línea. cruza? Adelante, adelante. Creo que es la línea medio clavicular. Segundo espacio intercostal, efectivamente. Y allá se convierte en un neumotórax simple. Y ya durante la revisión secundaria se coloca el sello de agua. Si fuera así, muy bien. ¿Qué otras situaciones tenemos? Si se tratara de un neumotórax abierto, ¿qué pudiéramos hacer? Durante la revisión primaria. Ponerle un sello. ¿Cómo se hace el sello, Raiza? ¿O quién está hablando? Es que yo le iba a decir, pero Rodrigo ya lo comentó. No, perdón. Muy bien. No, está bien. Rodrigo, adelante. Pues se puede utilizar, decía que puedes utilizar, no sé, algún parche de plástico, cualquier cosa, y nada más tienes que sellar 3 lados para que cuando el paciente inspire se tape el orificio y cuando expire pueda salir el aire y no vayas a provocar un neumotórax. Atención. Correcto, eso es mientras se puede hacer una exploración abierta. Normalmente el tórax necesita exploración abierta, que sería después, efectivamente. Si yo tengo un neumotórax masivo, que ya entraría también B y C, ¿qué pudiera tener? ¿Qué tendría yo que hacer? B y C. Un neumotórax masivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Melissa? En la revisión inicial. Ajá. En la revisión primaria, siempre durante la revisión primaria. ¿Qué pudiera yo hacer? Pues si está el cirujano, que una toracostomía para drenar todo el líquido y la sangre que está. Un sello, colocar un sello, ¿a eso te refieres? No, drenar la sangre. ¿Pero ajá, cómo? ¿Con una aguja o con un sello? Con una sonda, con un tubo. Eso se llama sello. Ok. Eso, el tubo, eso no se tiene, o sea, se puede hacer en urgencias, no necesariamente lo tiene que hacer un cirujano, pero no es parte de la revisión primaria, se debe hacer ya de un poquito después. Primero, ¿qué sería, Melissa? Tiene mucho que ver con la C. ¿Qué pudiera ser? Además de revisar todo el tórax. O sea, sí. Tú ya sabes que va a necesitar un sello. Eso a mí o sea, un tubo para un pleural que estás diciendo, y está bien dicho, es el nombre correcto, es toracostomía. Entonces, eso ya sabes que lo va a necesitar muy probablemente, pero no es parte de hacer un procedimiento que puede tardar un rato. Es algo más que pudiéramos hacer durante la revisión primaria. En el caso de que esté hipovolémico. Ándale, ¿qué debemos hacer? Seguramente va a estar hipovolémico porque es un neumotórax masivo. Administrarle líquidos intravenosa. ¿Qué más? O sea, ponerle 2 días, ¿qué más? Que más o menos es lo mismo que acaba de decir Stephanie, ¿qué más? 2 días, y de tu equipo de sello que lo vas a necesitar, ¿qué más? Y ¿qué más? Transfusiones. Perfecto, ¿verdad? Muy bien, Melissa. Gracias. Exacto. O sea, yo ya sé que este paciente está chocado. El hemotórax masivo, pues va a llegar chocado, ¿verdad? Y supongo que ya lo revisaron, la diferencia en un hemotórax masivo y un hemotórax a tensión, y etcétera. Entonces, el paciente está chocado. ¿Qué tengo que tener? Pues más bien tratar la C,
que sería 2 vías, pedir paquetes globulares, posiblemente plasma, dependiendo de los tiempos, y también tener listo mis 2 vías con soluciones cristaloides para tratar de expandir volumen, mejorar lo que es el tiempo en el espacio intravascular, que es lo mismo que acaba de decir Stephanie en la fase C, que aquí en la fase C, que ya podemos cambiar, por favor. Aquí pues no, todo lo dijo, si lo puedo ver lo comprimo, si no lo puedo ver trato el choque, y de la manera como yo puedo tratar el choque son con 2 vías, irme preparando para una a lo mejor con sangre, paquetes, todo eso que lo va a necesitar, a lo mejor un sello o a lo mejor es quirúrgico, ¿verdad? Si estamos hablando de un trauma de abdomen, por ejemplo, cerrado, posiblemente va a terminar en algo quirúrgico, me voy preparando, tipificando sangre, voy pidiendo lo que yo creo va a necesitar el paciente, que son los complementos, ¿verdad? Un ultrasonido, lo que yo considero un ultrasonido FAST, algo para ir pensando de dónde viene el choque, ¿no? Y mientras, pues lo más importante es tratar de restablecer el volumen. Si, por ejemplo, no solo, por ejemplo, traumático, ¿verdad? También una rotura de víscera, pero también pudiera ser hipovolemia por un choque, por sangrado de, no sé, hasta que no sea traumático, por ejemplo, unas varices esofágicas, etcétera. Más o menos es igual, ¿no? Si va a necesitar exploración de quirófano, si va a necesitar algún otro estudio, en algún caso una endoscopía, etcétera, una traumouretral, etcétera. O sea, yo trato mis 2 vías, si lo puedo comprimir, lo comprimo, si es por interno, voy preparándome a hablar al cirujano, voy preparando los estudios que voy a necesitar, tipifico, cruzo, todo eso es parte de la C. Adelante, Stephanie. Ahora pasamos a la letra D, que vendría siendo el déficit neurológico. Para esto pues vamos a establecer cómo es el nivel de conciencia del paciente, vamos a ver la reacción pupilar y su reacción en general, como ya mencionamos, pues si llega caminando no va a ser lo mismo que si no llega el paciente inconsciente. Aquí vamos a usar la escala de coma de Glasgow, que vamos a ver en un momentito. Aquí pues también se nos menciona que es muy común que la conciencia se vea alterada por otros factores diferentes a una lesión neurológica, como podría ser la hipoglucemia, un paciente que esté alcoholizado por consumo de fármacos o algún tipo de droga. Y salvo que se demuestre lo contrario, siempre hay que sospechar que todos estos déficits neurológicos son causados por una lesión al sistema nervioso central. A menos que, como ya mencioné, que comprobemos que no es por eso, siempre hay que sospechar este tipo de lesión. Siguiente, por favor. Para valorar el nivel de conciencia vamos a usar lo que viene siendo la escala de coma de Glasgow. Esta es muy famosa, ya la conocemos. Va a evaluar lo que vienen siendo 3 parámetros, que viene siendo el ocular, el verbal y motor. ¿Esa ya la vieron, Stephanie? ¿Ya vieron esa escala? Entonces el día de ayer. Menciona. Perfecto, nada más menciona entonces la puntuación, por favor. Sí, la escala pues va de 3, que es el paciente más grave, a 15, que es el paciente con daño leve. Pues acá, como vemos, la respuesta ocular, si nosotros hablamos con el paciente y reacciona o necesitamos aplicarle algún estímulo doloroso al paciente para que éste pueda abrir los ojos o nos siga con la mirada. Pues la escala verbal, si podemos conversar con él o si no hay ninguna respuesta, también se le va a dar una puntuación. Y la motora, si nosotros le pedimos que haga alguna orden, es si él lo puede hacer o si no lo puede hacer. Aquí es importante mencionar que la escala de coma de Glasgow va a variar según la persona que realice la encuesta, por decirlo, la escala, porque no es lo mismo que un doctor, no sé, le ponga 12 a que otro le ponga 13 y ya cambió en la escala. Esto es más subjetivo. También es importante mencionar que si hay algún paciente que, por ejemplo, no tenga algún brazo o tenga algún tipo de parálisis, nosotros vamos a tratar de hacer esta escala en lo que viene siendo el área que no esté afectada del paciente.
Siguiente, por favor. Aquí nada más para mencionarles, en esta, pues si la puedes dejar, Diana, por favor. Les recuerdo que no debe variar, Stephanie. De un médico a otro no debe variar. O sea, debe uno saberla muy bien, conocerla muy bien y saber cuál es la diferencia entre hacer sonidos y decir palabras y estar confuso. Si abre sus ojos al olor, todo eso. Esa es una escala que puede variar de acuerdo, por ejemplo, a la evolución del paciente. O sea, que al principio tenía 15, luego tiene 13, luego tiene 12. Eso sí puede ser que se va deteriorando. Pero no debería variar en cuanto al criterio y no debería ser subjetiva. O sea, hay que conocerla bien, deben ya pues saberla de memoria, espero yo. Es una escala que debe ser bastante exacta. Y si a mí me dio 12, a ti te debe dar 12 y a todos nos debe dar 12. Al momento, puede variar definitivamente con el paso de las horas porque el paciente se deteriore o mejore, eso sí, pero no debe variar en el momento de la evaluación inicial. Y, por ejemplo, en este punto del déficit neurológico, ¿qué es lo que nosotros debemos y podemos hacer durante la revisión primaria? De preferencia que no sea Stephanie. ¿Qué pudiéramos hacer cuando nosotros tenemos un problema en lo que es la D? ¿Qué incluye la revisión primaria que se pueda hacer? ¿Qué podemos hacer durante la revisión primaria cuando detectamos un déficit neurológico? O alguna otra cosa de las que mencionó Stephanie. Jaime. Yo pienso que podríamos proteger la vía aérea. Por ejemplo, si tiene un déficit muy grave, pues proceder a la intubación. Correctísimo. Una vía aérea definitiva, un Glasgow de 8 menos, correctísimo, Jaime. ¿Qué más pudiéramos hacer? Si quieres poner la anterior, Dianey, por favor. Ándale. ¿Qué otra cosa pudiera incluir la revisión primaria? La vía aérea es esencial, Glasgow de 8 menos. Si está en el borde de 9 a 12, pues normalmente los Glasgow de 9 y 10 tienden a deteriorarse, así que hay que estar preparados para intubación. Los Glasgow ya más altos, ¿verdad? De 12, pues tienden a mejorar. Eso es más o menos lo que sucede, ¿no? Hay que estar preparados siempre, sobre todo cuando el TC es moderado. Allá sí hay que pues, solo estar pendientes de la vía aérea. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer, Dami? Puede ser como sacar alguna muestra para ver pues si no está alterado por lo que dice allá, hipoglucemia, alcohol o fármacos. ¿Podríamos solicitar un examen toxicológico? Sí, sí, claro que sí. Es parte de los complementos. Pudiéramos ir solicitando un examen toxicológico. ¿Qué más? Vi otra mano que ya no veo. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? ¿Elías? Sí, o sea, no sé si entra dentro del estado, o sea, dentro del estado neurológico, sobre todo porque, o sea, si había un trauma, como vimos en trauma craneoencefálico, si veíamos datos de aumento de la presión intracraneana, podríamos como subir la camilla, o sea, para que queden, creo que era 30 o 40 grados, para tratar de disminuir la presión. Claro que sí, Elías, se le da manejo al trauma craneoencefálico tal y como lo vieron. Lo único que la única recomendación que te daría es lo que ya seguro ya sabes, que si hay datos todavía no estás seguro que tenga lesión cervical, pues protegiendo la parte cervical, ¿no? Si ya la descartaste, adelante. Con la posición y todo, se le da el manejo del TC. No es prácticamente o totalmente de la revisión primaria, pero sí pueden ir indicando lo que van a necesitar para el manejo de su TC. Janet. Igual si viene por trauma, podríamos solicitar radiografías. Son los complementos, ¿verdad? Y de hecho, específicamente solo pensando en TC, se hace mejor la TAC, ¿verdad? Porque en la radiografía, supongo que se los dijo el doctor Giovanni, normalmente no se ve nada en la de cráneo, es mucho mejor la TAC, y la TAC simple, pues más o menos tarda como 5 minutos, entonces se puede solicitar una TAC de cráneo de urgencia. Eso es correcto, y supongo que lo pensaron, pero por ejemplo, si yo detecto hipoglucemia, manejar una carga de glucosa, si pienso una sobredosis de algún opioide, al antídoto,
Si yo sé el antídoto y ya tengo mi examen toxicológico o ya sé que lo consumió, pueden administrar el antídoto porque es parte del ADC. Cuando vean toxíndromes lo van a repasar. Es parte de eso, ¿no? Si yo ya sé el antídoto, adelante con el antídoto. Adelante si lo sé. Puedo administrar glucosa, puedo administrar naloxona, dependiendo, ¿no? Porque también ahí lo van a ver con el doctor en algunos casos de intoxicación por opioides se puede administrar naloxona, en otros no. Y así, o sea, si yo sé el antídoto, adelante con el antídoto. Si yo, lo primero, por supuesto, proteger la vía aérea, estar pendiente si mi Glasgow es moderado, mucho cuidado porque son los casos graves, porque ni los intubas ni están re bien, ¿no? Esos son el TC moderado es el que puede darle más trabajo de manejar. Y bueno, todo lo que ya comentaron, antídotos, exámenes toxicológicos y si estamos pensando en un TC severo sin otras cosas, igual, adelante también con su manejo para el TC. Puedes continuar, Stephanie. Muy bien, ahora la exposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para eso tenemos que quitarle la ropa al paciente. Se nos recomienda que sea en el área donde nosotros sabemos que hay una lesión, pero también se recomienda quitarle completamente la ropa al paciente porque no sabemos qué tantas áreas están afectadas en este paciente. Aquí, por ejemplo, en el dibujo vemos las líneas de corte que se deben hacer a la ropa para evitar mover al paciente lo más posible. Una vez que nosotros desnudemos al paciente, lo que debemos hacer es volver a cubrirlo con mantas para evitar la pérdida de calor y que el paciente entre en hipotermia. Es importante tratar con respeto al paciente. No vamos a empezar a quitarle la ropa si estamos, por ejemplo, en la sala de espera. Vamos a buscar un área en la que nosotros podamos atender correctamente al paciente. Siguiente, por favor. Aquí en la exposición, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Algo más que pudiéramos hacer? Stephanie. Sí, por ejemplo, en el caso de, no sé, sea un paciente que se haya intoxicado, por así decirlo, o haya recibido algún tipo de sustancia tóxica, no sé, se podría lavar el área o también podríamos brindarle calor, si, como dijimos, si tiene hipotermia, si tiene, al contrario, hipertermia, no sé, tal vez manejar medios físicos para ayudar a disminuir la temperatura, entre otras cosas. Es correcto. No sé, y sí, muy bien. También en la exposición pudieran valorar, por ejemplo, apenas, o sea, si ven que tiene una fractura expuesta o algo así, pueden valorar una inmovilización temporal en lo que llega un ortopedista, todo eso, ¿no? Es parte de lo que es la exposición. Aprovechar, si ya lo vieron, bueno, pueden manejar algún inmovilizador temporal, algo mientras pues ya se corrige con una cirugía o una reducción o lo que vaya a llevar. Adelante, Stephanie. ahora pues como ya vimos, lo que viene siendo el objetivo de la valoración primaria es identificar pacientes con situaciones que su vida está corriendo peligro. Para eso también nosotros ya revisamos lo que viene siendo el ABCDE y nos podemos también basar de ciertas ayudas, como nos mencionó la doctora. Podemos realizar monitoreos electrocardiográficos, checar cómo está la oximetría del paciente, pues ya revisamos su frecuencia, pulso, temperatura, cómo están los gases en la sangre arterial. Si es necesario, como mencioné, en caso de una intoxicación, podríamos colocar una sonda nasogástrica o orogástrica también. Si es algún tipo de lesión renal, podríamos colocar una sonda para ver cómo están los volúmenes de orina. Y pues también podríamos usar otro tipo de exámenes como las radiografías, etcétera. Las radiografías que incluyen ¿cuáles son las radiografías básicas, Stephanie? Bueno, ahí se menciona que las principales son tórax y abdomen AP y lateral. No, perdón, AP de tórax, abdomen y lateral de columna cervical. ¿Abdomen? ¿Estás segura?
Es pelvis, correcto. Sí, Es AP de tórax, AP de pelvis y las laterales cervicales. Les repito que si sospechan TC, STAC, y si sospecha de abdomen, es mejor el ultrasonido FAS, que también son parte de los complementos. Sí. Ok, aquí puntos que debemos considerar en lo que viene siendo la evaluación primaria. A veces es necesario trasladar a nuestro paciente a otra institución. ¿Por qué? Pues porque a veces no contamos con los medios o con el personal que necesita el paciente en ese momento. Para esto, ¿qué va a ser importante? Pues no debemos demorar su traslado haciéndole que si vamos a tomarle una radiografía que no necesita o vamos a tomarle un estudio que no necesita. Si el paciente está lo suficientemente estable para trasladarlo al lugar necesario, pues es importante hacerlo pues a la brevedad posible. Y como ya mencioné, también hay poblaciones especiales que podrían ser los niños, embarazadas, ancianos. Se incluyen también pacientes obesos y atletas. ¿Por qué son pacientes especiales? Porque sus sistemas trabajan de una manera diferente, por así decirlo, a la de un paciente normal. Aunque sean una consideración especial, es necesario recalcar que no significa que ellos vayan a pasar primero. Si tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico y, por ejemplo, un niño o una embarazada, no quiere decir que ellos vayan a pasar primero, sino que vamos a seguir el orden. Pero si están en una igualdad de condiciones, por ejemplo, un paciente adulto con un trauma craneoencefálico y un niño con un trauma craneoencefálico, pues vamos a pasar primero al niño. ¿Esto pues por qué? Porque sus respuestas van a ser diferentes o pueden requerir algún equipo o materiales especiales para su tratamiento. Siguiente, no lo pudiste haber dicho mejor, Stephanie. Ahora vamos a pasar a la evaluación secundaria. Esta no va a empezar hasta que hayamos realizado lo que viene siendo el ABCDE o que las funciones vitales del paciente hayan mejorado. Aquí pues va a contar con lo que viene siendo una evaluación por completo del paciente. Vamos a hacer su historia clínica, el examen y es muy importante evaluar los signos vitales otra vez. Pues como ya mencioné, no debe afectar la revisión primaria, por eso se debe hacer después. Y pues esta evaluación va a incluir la historia clínica. Aquí se nos menciona un mnemotécnico que es la historia amplia. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar la A de alergias, si el paciente tiene alguna alergia. M, medicamentos que actualmente esté utilizando. Patologías pasadas o si la paciente está embarazada. La LI de libación o también de última comida. Y el ambiente relacionado con la lesión o eventos que hayan ocurrido. Por ejemplo, si es un accidente de coche, si el paciente iba en moto, si llevaba casco, salió disparado, si es, por ejemplo, la lesión ocurrió en un ambiente que puede estar contaminado, todo eso debemos de saberlo. Aquí pues es muy importante conocer el mecanismo de la lesión para poder darle un tratamiento más oportuno. Siguiente, por favor. Aquí nada más, ¿de dónde sacaste esta diapositiva, Stephanie? La de la amplia la leí en el manual ATLS. Correcto. ¿Alguien le sabe algo más de esta? En algunos manuales del ATLS ya no la mencionan, pero esa era de las más utilizadas. ¿Alguien sabe de otra que se utilice durante la revisión secundaria? ¿Todos leyeron esta? Historial, me parece. Ok, ¿y qué era? ¿Te acuerdas? Sí, también manejaba casi los mismos que Amplia, pero pues era hora, eran casi lo mismo, pero un poquito más detallado, o sea, incluía otras variables. La hora ahí era más detallado, pero en esencia es casi lo mismo que la Amplia, solo un poquito más desglosado. Correcto. ¿Alguien más revisó alguna otra? Esta de la amplia la pueden utilizar. A ver, Indra.
Es básicamente lo mismo que la amplia, pero yo la conocía como el historial sample, que era ese de signos y síntomas, alergias, medicamentos, P de enfermedades previas, la L de last food y eventos. Pero es lo mismo que amplia. Perfecto, Indra. Pero, efectivamente, ustedes pueden utilizar la que ustedes consideren, nada más siempre justificando donde leyeron, donde la revisaron, su bibliografía. Efectivamente, pueden utilizar cualquiera. El ambiente, pues, se refiere, por ejemplo, como ya dijeron, a que si fue un accidente automovilístico y en el accidente salió por la eyección, salió para pensar en posibles lesiones futuras, que si iba de copiloto, si usaba casco, a qué velocidad iba, qué vehículo tenía, ¿verdad? Pues hay vehículos compactos, hay vehículos muy seguros, cómo lo encontraron, boca abajo, fuera del vehículo, con el parabrisas. Eso más que nada va a servir la E, que es el ambiente, perdón, la A, que es la última A, sirve muchísimo sobre todo para pensar en lesiones futuras, ¿no? Para eso es el AMPE. ¿Cuál te falta, Stephanie? Me falta lo que viene siendo la exploración física y los anexos. Ok. Aquí yo te voy a decir, adelante, yo te voy a decir como para que, aquí no hay que hablar específicamente de cada una, solo puedes decir el orden, que es como lo tienes allí. Sí, para la exploración física de la evaluación secundaria, vamos a llevar un orden que viene siendo cefalocaudal y también vamos a revisar el sistema musculoesquelético y el sistema neurológico. Pues no hay que mencionar mucho, en la cabeza vamos a observar si hay algún tipo de fractura, el compromiso de las estructuras, si hay lesiones que se ven, en el cuello si hay masas, igual que en tórax, en abdomen, qué vamos a estar escuchando, si hay algún tipo de desgarro. O sea, es mucho cosas que podemos deducir de la evaluación primaria. Siguiente, por favor. Ahora los anexos a la evaluación secundaria, esto ya más que nada van a ser pruebas de diagnóstico más especializadas, que estas se van a pedir normalmente durante la revisión secundaria para identificar las lesiones más específicas. Aquí pues tomaríamos radiografías adicionales a las que ya pudimos haber pedido, como por ejemplo de mano, de codo, algo así. Las tomografías si son necesarias. Si sospechamos una lesión en el sistema urinario, pues podemos tomar urografías, angiografías. También te pueden pedir endoscopía y otros procedimientos diagnósticos. Aquí pues va a ser más que nada ya enfocado a lo que nosotros estamos pensando que puede tener el paciente. Siguiente, por favor. Y por último ya tenemos a la reevaluación del paciente. Aquí, una vez que nosotros terminemos la evaluación secundaria, no quiere decir que ya podemos dejar al paciente, ya con eso va a salir pues de sus lesiones. Tenemos que estar evaluando constantemente a los pacientes porque pueden surgir nuevas alteraciones que al principio no encontramos, o si no, que podemos estar descubriendo que el paciente se está deteriorando en alguno de sus sistemas. Pues aquí, como se mencionó, es muy importante tener constantemente los signos vitales, cómo está la saturación de oxígeno del paciente, y también podemos medir la diuresis de este paciente. Y pues también es muy importante darle un alivio al paciente, no vamos a dejarlo con el dolor todo el tiempo, pues vamos a tratar de pues aliviar esa molestia, y pues ya sería todo de la reevaluación. Hay que estarlo checando constantemente, a menos que haya que pues enviarlo a otro servicio, pero vamos a tratar de dejarlo estable y pues sin dolor y sin signos de otras cosas. Y pues ya la siguiente ya sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, Stephanie y Diane. Muchas gracias por
presentación. Les voy a pedir ahorita no la van a compartir, la última que tienen. Vamos a ver, por favor, si Rosy puede ya dejar de compartir ustedes para que Rosy nos pueda compartir lo del paciente A. Lo que vamos a hacer a continuación, ya vi que la tienen, eso es lo que vas a compartir, Rosy. En cuanto a lo que vamos a hacer a continuación, les voy a pedir a todos, por favor, que en este momento que ya hablé si alguien tiene alguna duda, por qué le pusieron, por qué eso, pues que levante la mano para que todos podamos estar en el mismo canal. El caso es que el triage al final a todos nos debe dar igual. Y ese es el objetivo final de estos días de clases. Mientras comparte Rosy su presentación, les recuerdo que el día de mañana de clases a las 6:30 de trauma medular. El día viernes vamos a hablar de coma. Los que vayan a hablar de coma tienen que hablar un poquito de lo que es algo de la fisiología del cerebro, las áreas, poco, ¿verdad? Poco, pero sí hay que tomar un poco de esa parte. Las capas. Bueno, eso ya lo vieron en TC. Más que nada un poco de las regiones de la cabeza, de los sustratos, ¿verdad? Cuánto se necesita de glucosa, cuánto más o menos de la masa encefálica, ¿verdad? El transporte, todo eso. Un poco de la fisiología, que algo ya habrán visto en trauma craneoencefálico, solamente vamos a retomar esa parte. Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del coma estructural, del coma metabólico, no de cada patología, pero sí de cómo se divide. Y también vamos a hablar de la parte supratentorial e infratentorial. También hay unos dibujitos muy didácticos que ponen las pupilas, la respiración y las posturas, a veces en una sola diapositiva, para que lo enfoquemos todos de acuerdo al área que está afectada, ¿verdad? Supratentorial o infratentorial, y las estructuras, un poquito de las hernias, tratando de hacerlo de la manera más didáctica posible. Vamos a tratar que el viernes también veamos muerte cerebral. Si no, pues lo reprogramaríamos, ¿no? Pero les pido a los que siguen a partir de ahora, después de coma, que las presentaciones, muchos días de la próxima semana van a ser de 2 clases, porque son temas más cortos. Entonces les voy a pedir que sus diapositivas no pasen de 15 diapositivas más o menos por presentación. Por ejemplo, si van a hablar de fiebre, no vuelven a tocar toda la fisiopatología de la fiebre, porque eso ya lo vimos en sepsis. Simplemente van a hablar mecanismos, ganancia, pérdidas, tipos de fiebre, etcétera. Entonces, tampoco van a hablar de todos los medicamentos, ¿verdad? De hecho, los medicamentos no tienen ni que mencionarlos. Pueden leer lo que es pueden leer lo que son los objetivos de la clase en su programa, y ahí ya lo tienen. Eso es por un lado. Y igual, por ejemplo, dolor, vamos a hablar de las escalas del dolor, de las fibras del dolor, que eso sí hay que retomarlo, y las escalas, ¿verdad? Y tampoco vamos a hablar de cada analgésico. Con hablar de la escala de dolor y dividirlo es suficiente. Y así sucesivamente, ¿no? Y tratar de hacerlo de la manera más didáctica posible, más o menos 15 diapositivas, 20 a lo mucho, en el resto de los temas que faltan. Veo una mano, espérenme, veo de quién es. Diane, te escucho. Doctora, disculpe, solo una duda. ¿Sí? Sobre exposición o sea, sobre la no, es que como no podía prender mi micrófono porque se iba la diapositiva, quería preguntar que yo había leído en el ATLS lo de que se solía utilizar un calentador para las soluciones cristaloides, por ejemplo, cuando se necesitaba lo que es pues mantener la temperatura del paciente. Es totalmente correcto, Diane. Pero, o sea, acá no es necesario, pero en muchos lugares se hace, sí. La respuesta es sí, es correcto, en muchas partes se hace, pues, pero bueno, por situaciones que ustedes saben, ver aquí todas las soluciones están tibias, no hay tanto problema con eso de hipotermia, pero sí se hace, sí, en muchos lugares se calientan, hay hornos, ¿verdad? Como las bolsas de diálisis que también se calientan para evitar cambios de temperatura, así se hace. Y en muchos hospitales un horno de microondas es parte del instrumental. Pero eso es solamente con las cristaloides, ¿verdad? O sea, sí,
solo con los cristaloides. Supuestamente la sangre también debe, de hecho lo van a ver en el hospital, la sangre tampoco debe estar fría. Entonces ella se deja entibiar, porque como están en los congeladores, se deja entibiar aproximadamente unos 30 minutos para que tampoco, más o menos 30 minutos para que tampoco se administre fría. Okay. Muchas gracias, doctora. De nada, Diana. Rosy, no sé si tú la vas a explicar. Nada más quisiera que te enfoques al explicar lo del paciente A, que veo que ya lo tienes. Solo explicarlo, por favor. De una manera igual sencilla, Yo lo voy rápida. a explicar, doctora. Adelante, perfecto. Si lo pueden poner en modo presentación, se los agradecería. Allá abajo, casi cerquita de tu mano. A ver, allá, ya te le fuiste. Creo que salió contraproducente, pero puedes empezar. Ándale. Ya se ve, ¿no? Sí, perfectamente. No leo todo el caso, ¿no? Porque eso... No, exactamente. Muy bien, Elías, efectivamente. Se supone que todos ya lo leyeron. Pues nada más, ya basándonos en el caso, empezamos con, por medio de prioridades, el A. Pusimos que tenía un trauma craneoencefálico severo y maxilofacial. Y pues nos mencionaba el caso que tenía hemorragia en la nariz y boca. Nosotros pensamos que pues esto está comprometiendo la vía aérea. En cuanto al B, el trauma torácico cerrado, la taquipnea con una frecuencia respiratoria 40 y el distrés respiratorio. En cuanto al C, tenía hemorragia el paciente con un pulso de 120 y una TA de 150-80. El Glasgow era de 8 y nosotros pusimos que tenía un compromiso severo del estado de conciencia por este dato, y la fractura del antebrazo izquierdo con las abrasiones del tórax lo pusimos en el E, y entonces aquí lo que queríamos era que tuviera una vigilancia del traumatismo interno en esta área. Por lo tanto, ya basándonos en todos estos datos, propusimos que el manejo inicial fuera una intubación endotraqueal. Sin embargo, mencionaba la bibliografía que si en caso de tener un trauma maxilofacial y sobre todo que sea, o sea, más que nada una fractura, podía tener pues consecuencias en cuanto a la hora de tratar de realizarlo y que no se pudiera realizar. Entonces aquí lo manejaban como una contraindicación. Entonces realmente aquí no sabemos cómo está nuestro paciente porque solo nos menciona que es trauma maxilofacial grave, que lo más probable es que sí sea una fractura. Entonces aquí era nuestra duda si lo dejábamos mientras así y en caso de que no se intubara, realizar creo que una traqueostomía. No sé si esté indicado o no, doctora. Y pues de lo demás, la colocación de 2 vías periféricas, un ataque de cráneo y lateral para revisar las cervicales en caso de que tuviera alguna lesión cervical, porque hay un alto porcentaje de pacientes que al tener este tipo de lesiones, sobre todo el trauma maxilofacial, tengan asimismo una lesión cervical y una radiografía anteroposterior de tórax. Correcto. Elías, está perfecto así como lo pusiste. Que si pusiéramos las prioridades, por ejemplo, tus principales diagnósticos, nada más lo voy a repetir. Trauma craneoencefálico severo maxilofacial, trauma de tórax cerrado, excelente. Y yo creo que y probable fractura de antebrazo izquierdo. Prioridades, en mi opinión, sería prioridad A, prioridad B y prioridad D. En cuestión de la prioridad C, no me lo parece tanto porque el choque no se caracteriza generalmente por una hipertensión y la taquicardia puede ser por dolor, ¿no? Entonces, en mi opinión sería prioridad A, B y D. Si alguien tiene, la E también, ¿verdad? Cuestiones de exposición, también por lo que fue lanzado y todo eso, entonces sí, sería A, B, D, E, y lo que dijeron está bien, normalmente siempre se va a intentar una intubación orotraqueal, salvo la traqueostomía no es un procedimiento que nosotros hagamos de urgencias,
tendría que venir por lo menos un otorrino, algo rápido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se puede hacer una crico en un momento dado, una intubación retrógrada, etcétera. Pero siempre se va a intentar una intubación orotraqueal. ¿Alguien tiene alguna duda? Prioridad A, prioridad B, prioridad D, prioridad E. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Ojalá que alguien me contestara si hay alguna duda. Paciente A, trauma craneoencefálico severo, trauma de tórax cerrado. Si no, hay ninguna, que veo que no hay. Me parece que hay muchas, bueno, 3 manos levantadas, pero no estoy segura si. Yo no las veo, Laura. A ver, ¿quién levantó su mano? No veo ninguna mano levantada yo. Alguien que pueda hablar, el que tiene levantada su mano. Es que creo que está como atorado Teams, porque igual a mí me salen varias manos. A mí no me salen levantadas, manitas. Pero si alguien quiere hablar. Tiempo. Bueno, si alguien quiere hablar, que hable ahora o calle para siempre. Ok, vamos con el paciente B. Veo que Laura también lo puso. No sé por qué hay varios que ponen varios, pero voy a ir hablando así. Compártenos tu pantalla, por favor, Laura. Doctora, es que a nosotros nos toca el paciente B. ¿Quién? A Valentina, ¿no? Ajá. Y también a Laura, no sé por qué. Veo que Laura lo tiene. Vamos a... entonces, a ver, Valentina, pon el tuyo. Bueno, y entonces, ¿a quién le tocó el C? A ver, ponnos el tuyo entonces, Valentina, por favor. Y así lo hacemos. Sí, tratando de hacerlo democrático. Proyectar a mí. Ok. Gracias. Y lo vamos Doctora, alternando. es que somos más de 5 equipos. Sí, lo sé. Está perfecto. Por eso repetimos. Perfecto, pero no vi. Oye, el C. Luis. Yo no veo el C, que alguien me ilumine con el C. Ya intenté somos el buscarlo. equipo 3, el paciente C. ¿Y lo tienen listo igual en diapo? Creo que no, doctora. Es que pensamos que iba a ser en el chat. Está bien, pero tampoco lo escribieron en el chat. No lo he leído. Ay, es que... Ahorita lo pongo y si va a pasar algún equipo o después de Ahorita lo vemos. Exactamente. Perfecto. Y todos los que hicieron del B, pues adelante también, o sea, pueden comentarlo, pueden decir algo, ¿no? No sé quién lo vaya a explicar de este equipo, pero para eso es, o sea, mientras más lo hayan hecho, qué bueno. Bueno, entonces a nosotros nos tocó pues la paciente B, que pues era una mujer de 30 años, bueno, creo que eran 38 años o no recuerdo, que pues había sido lanzada, o sea, fue lanzada desde el asiento, aparentemente desde el asiento frontal, y se encontró pues a 9 metros del auto, ¿no? Pero pues te mencionaba que a la admisión estaba despierta y alerta, y que nada más pues sí mencionaba dolor en el tórax y el abdomen, y al momento de la exploración y la palpación pues refirió dolor y se sintió como una crepitación cuando se palpó la cadera. Sus signos vitales, pues los que mencionaba la historia, eran 110/90 de presión arterial, el pulso de 140 y la frecuencia respiratoria de 25. Entonces, nosotros con base en esto, sacamos los posibles diagnósticos de pues un posible trauma toracoabdominal pues cerrado en este caso, y si tomábamos en cuenta el pulso y la frecuencia, la TA sistólica, y le sacábamos el índice de choque, nos daba que tenía un choque, posiblemente un choque hipovolémico, incluso ya de clase 3. Y y pues la fractura de cadera por el dolor y la crepitación al palpar la zona. Entonces, ya sacando el ABCD y pues el E,
Nos dio que la vía aérea aparentemente no estaba comprometida en el momento porque pues incluso la paciente se quejaba de dolor y todo, ¿no? Entonces no aparentaba haber como obstrucción ni nada. Pero en el B, pues nosotros consideramos que sí podía tener algún compromiso tal vez por el trauma torácico y porque estaba elevada su frecuencia respiratoria, pero no te dice muy claro la historia si realmente tiene algo que requiriera, por ejemplo, manejo ventilatorio o algo así. Y el C, pues sí, por el choque hipovolémico que ya mencioné, clase 3. El D no, porque pues menciona que está despierta y alerta al paciente. Y pues en este caso el E, que no lo incluimos porque pensamos que era como que lo más urgente, pero el E igual por la fractura de cadera y pues por el trauma torácico y así, habría que revisar bien a la paciente. Y pues ya en los procedimientos a realizar, obviamente por el choque que tiene, la reposición de volumen, o sea, ponerle 2 vías periféricas, la reposición en volumen y pues tal vez incluso por la clase de choque ya podría llegar a necesitar tal vez alguna transfusión. Pero pues reposición de volumen, ¿no? Lo más agudo. Y solicitar pues todas las exploraciones, los complementos necesarios, que sería la tomografía de cráneo y cervical para ver si no hay daño porque pues al fin y al cabo salió lanzada, ¿no? del vehículo. La radiografía de tórax y pelvis, igual sobre todo porque ahí sí menciona que tiene el trauma y incluso la fractura de cadera y todo. Como tiene dolor abdominal, pues igual el ultrasonido FAST, solicitar biometría hemática, gasometría, igual por la cuestión del choque, y pues como ya mencioné, no te dice nada muy claro si realmente necesita manejo ventilatorio, pero pues sí podría llegar a necesitar de alguna manera que se le administrara oxígeno, o sea, dependiendo de la paciente. Y ya, esto. Valentina, está muy bien lo que ustedes hicieron, perfectamente bien. De hecho, es un trauma toracoabdominal cerrado, efectivamente. Posiblemente podríamos hasta pensar por el mecanismo un tórax inestable o algo. No te mencionan si hay hemotoras y eso, pero eso lo diría la historia, no parece. Pero está con frecuencia respiratoria alta. Aquí podríamos decir que la presión de pulso está cortada, que se espera en el estado de choque. Entonces, creo que y además el choque también puede ser por tanto abdominal como por la fractura de cadera. Entonces, está perfectamente, todo lo que hicieron está muy bien. Las prioridades, estoy totalmente de acuerdo que son prioridades B y C. Y no sé si alguien quisiera hacer alguna aclaración en este punto. Algo que, por ejemplo, les haya quedado dudas. Yo estoy de acuerdo exactamente en todo lo que dijeron. Prioridades B y C también, ¿no? Posiblemente les decía, trauma toracoabdominal cerrado, está bien dicho. Puede ser un tórax inestable, puede ser una rotura de víscera, puede ser muchas cosas, para eso le están pidiendo los estudios que dicen. Prioridades B y C. No lo quites, Dami, dame un momento porque quiero ver al paciente C y como no me acuerdo bien lo que tiene, así no me distraigo. El paciente B, Diana, ¿qué tiene? O no sé quién vaya a hablar. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos? El C, ¿ya lo proyecto, doctora? Ah, ¿lo tienes? Ah, adelante. Sí. Entonces sí, dejen de compartir, por favor. Y el D alguien lo hizo, mientras que me contesten. No, tampoco veo el D. El E lo veo repetido porque el niño está atractivo. Lo van a proyectar el equipo de Melissa. El E. Pero el D, ¿alguien lo tiene? D de dedo. Alguien que me conteste. Doctora, ¿me escucha? Sí, Diana, yo sí. Okay, espero que ustedes a mí también. Sí, adelante, Diana, mientras alguien piensa en el D. Bueno,
Nosotros analizamos a lo que es el paciente C, encontramos que era un paciente de 48 años de edad, la edad pues nos dice que pues está joven, fue encontrado debajo del auto, el mecanismo de lesión pues nos podría hablar que quizás fue grave, estaba debajo del auto, entonces eso es un punto a tomar en cuenta. Vamos a ver que al inicio el paciente estaba confuso, con lo que vemos que había alteración en el estado mental, responde con lentitud al estímulo verbal, eso es al momento de la admisión, o sea que estaba comprometida la parte, el estado de conciencia. Las lesiones incluyen abrasiones en cara, tórax y abdomen. Esto podría hablarnos de compromiso de la vía aérea, pero pues como no dicen más datos, no podríamos saber si hay, no sé, edema o sangre en la nariz o algo que comprometa la vía aérea. Hay ausencia de sonidos respiratorios en el lado izquierdo, pues los cuales nos podría estar diciendo que hay algún neumotórax o pues de que hay una alteración en la parte respiratoria, pues la hay. Y su abdomen está sensible a la palpación. O sea, aquí vemos que son datos de bastante severidad, recordando que el abdomen es uno de los lugares de donde más tienden a sangrar. En cuanto a los signos vitales, pues encontramos que la tensión arterial pues está bastante hipotenso, este paciente está bastante grave. En cuanto pues a este ya está muy por debajo de lo normal, el pulso está muy alterado, muy elevado, lo cual pues nos refleja una compensación para tratar de mantener pues el volumen circulante pues bien, la perfusión y todo. Entonces el pulso está muy elevado, la frecuencia respiratoria pues también está bastante elevada, lo cual pues está anormal. En la escala de coma de Glasgow, el 10 pues refleja el estado confusional que tiene y la lentitud del estímulo verbal. Utilizando lo que es el trauma score nos dio un total de 10 porque pues si tiene 10 en la escala de Glasgow nos daba un 3, la frecuencia respiratoria que era de 35, pues lo ubicábamos en el 3, ya son 6, y en cuanto a la tensión arterial sistólica, pues teníamos que era de 90, lo podríamos poner en la 4 y nos da un total de 10, y pues esto según el trauma score, pues es de primera prioridad, o sea, es un paciente que tenemos que darle atención dentro de los primeros 10 minutos. O sea, este paciente tiene compromiso de lo que es la vía respiratoria por el neumotórax, la D del déficit neurológico y la C por las posibles abrasiones que tiene. No se menciona sangrado, pero el mecanismo de lesión y pues los signos vitales nos dice que la perfusión sí está comprometida, podría haber una hemorragia interna, recordando que el abdomen pues es muy sensible al sangrado. Pregunta, Dianey, ¿cuáles serían tus diagnósticos con ese paciente? Y recordar que la escala de trauma score es la escala utilizada prehospitalaria, pero aquí el paciente ya llegó, entonces se debe utilizar la de revisión primaria, por eso lo vamos a establecer así. ¿Cuáles serían tus diagnósticos principales? Podría ser un neumotórax. Pero más que un neumotórax, porque ¿cómo le llamaríamos al todo el conjunto? Que es lo mismo que acabamos de ver con el B. Es un trauma, ¿de acuerdo? Tóraco abdominal cerrado. ¿Sí me explico? Sí. Ok, es un trauma tóraco abdominal cerrado. Probable, ¿verdad? Neumotórax isquiero, pero también puede ser un neumotórax. Yo me iría un poco más con un neumotórax porque está con datos de choque. Entonces, tu diagnóstico sería trauma tóraco abdominal cerrado. ¿Qué otra cosa le vemos allá fácilmente? Que lo acabamos de decir, tú y yo. Choque hipovolémico también, que sería casi grado 4, por el índice de choque, por la frecuencia, por el pulso, por la hipotensión. Entonces, volvemos al punto. Creo que esos son los diagnósticos más importantes. Trauma tóraco abdominal cerrado y choque hipovolémico. ¿Tus prioridades cuáles serían? Si lo hacemos como lo estamos haciendo, ¿qué prioridad tendría? ¿A qué se refiere con lo de la prioridad? Es que como estás... Cuando B, C, A, D. Ok. Pues ahorita la prioridad pues sería el B, la respiración. Correcto. Tiene ventilación, correcto.
¿Qué otra cosa? La D de, bueno, la circulación, la C por el Correcto. sangrado y ya Muy después bien. pues la D por el déficit. Correcto. Correcto, muy bien, Diana, así. Porque vuelvo al punto, es que el día de hoy tenemos que unificar el criterio. La escala de trauma score es prehospitalaria. El paciente ya llegó y bueno, aunque te dio igual, ¿no? Porque pues es rojo y amerita una atención inmediata, entonces posiblemente vas a tener que hacer, además de tus complementos, que serían una placa y una TAC por el déficit neurológico y etcétera, tendrías que pues ponerle sus vías, tratar el choque, todo eso, pedir tu equipo para colocación de sellos si se confirma el hemotórax y todo eso. Entonces, prácticamente aquí hay que poner 2 vías y vigilar el Glasgow, que si bien ahorita no es por Glasgow criterio de intubación, como les decía hace un rato, pues lo puede requerir porque está un Glasgow a la baja. Correcto. ¿Alguien tiene alguna duda del C? ¿Y alguien hizo del D? Alguien que me conteste. ¿Alguien hizo del D? Nadie hizo del D, porque si no, pues lo puedo decir. ¿Lo tienes allá, Melissa? No lo tengo hecho. Pero dímelo, comparte mientras tu pantalla del E y lo vas diciendo si lo tienes del D. También yo lo puedo decir. ¿Cuál sería el D? ¿Qué estarían pensando? ¿Es una mujer embarazada? ¿Qué estarían pensando de probables diagnósticos? ¿Y qué prioridad tendría? Bueno, nadie ya quiere hablar conmigo. ¿Alguien que levante la mano? ¿Elías? Pues mencionaba la paciente, o bueno, no la paciente, sino el caso que tenía sonidos, o sea, lo que los sonidos respiratorios estaban ausentes en el lado izquierdo. Correcto. ¿Qué piensas que puede tener? Pues podría ser un hemotórax. ¿Hemotórax tiene datos de choque, Elías? No tiene datos de choque. Correcto. Tendría a lo mejor que es más fácil. A lo mejor que pudiera tener Elías. Un neumotórax extensión. Atención, ¿te parece? No, porque Exacto. La frecuencia respiratoria. Está bien, no hay datos de choque, está estable aparentemente y está embarazada. Sería una neumotórax simple. ¿De qué lado, Elías? Izquierdo. Correcto. Y el embarazo, pero ya quedamos que el embarazo no le da ninguna prioridad a menos que estuviera compitiendo por el mismo lugar. Entonces, ¿hay algo en la revisión primaria que ameritara un manejo de urgencia de esa paciente? ¿Que te preocupe? A, B, C, D, E. Pues sería la B en caso de que, o sea, ahorita está bien la paciente y probablemente tiene el neumotórax simple y que se pueda complicar. Claro, eso es posible, pero ahorita, durante la revisión primaria, ¿tú ves o detectas alguna prioridad de las que hemos mencionado? A, B, C, D, E. No. Que ameritara, no sé, una intubación, una descompresión, algo que pudiéramos hacer durante la revisión primaria. No, realmente no. No, así es. El paciente no tiene ninguna prioridad. O sea, obviamente no la vamos a olvidar, pero no tiene ninguna prioridad porque no merita ningún manejo de urgencia durante la revisión primaria. Adelante, por favor, Melissa. Y veo que varios hicieron DLE. Perdón, si alguien tiene alguna duda. Veo que varios hicieron del paciente, así que es el momento si alguien quisiera aclarar también algo. Ay, perdón, ya te interrumpí. Puedes continuar, Melissa. Ok, era un niño
o sea, de 6 años de edad, que fue extraído del piso del asiento posterior del automóvil. En el accidente, cuando estaba con los paramédicos, pues el niño se encontraba alerta y hablaba. Ahora solo responde al dolor con gritos. El niño tiene múltiples abrasiones y una deformidad angulada en el miembro inferior derecho. Tiene sangre seca alrededor de la boca y la nariz. Sus signos vitales son de 110/70, un pulso de 180 y una frecuencia respiratoria de 35. En cuanto a la escala ABCD, yo considero que tiene prioridad A y D, porque el paciente tiene sangre seca en la nariz y la boca. Yo digo que es por el mismo trauma craneoencefálico, porque, por ejemplo, si estaba en un automóvil, el mecanismo tuvo que ser por una desaceleración. Entonces, el mismo trauma pudo haber provocado una hemorragia. Esta hemorragia, si no sé, o sea, si por ahora se detuvo, pero si vuelve a sangrar, puede que el paciente tenga riesgo de obstrucción de la vía aérea superior, lo que en la revisión primaria de la letra A, pues eso contaría, ¿no? En el trauma craneal, pues por el mecanismo, además de que el nivel de conciencia del paciente, según la escala de Glasgow, con los pocos datos que nos dio, pues le calculamos 9 puntos y por eso pusimos que tiene una prioridad de la letra D. Sin embargo, el pulso se encuentra muy elevado, lo que podría también entrar en prioridad C, y la frecuencia respiratoria es muy alta, además de que el niño pues tiene múltiples traumas. Entonces, lo primero que se debería hacer con este paciente pues es proteger la vía aérea, en caso de que ya sea por obstrucción o porque tenga una lesión en el centro respiratorio por el trauma craneal. También hay que darle prioridad a su transporte a un centro de especialidad pediátrica y ya ahí solicitarle la tomografía de cráneo y cervicales, radiografía de ambas piernas y colocar vías periféricas. Quisiera yo saber, perfecto, Melissa, si alguien de los que hicieron el E tendría alguna aclaración que hacer de lo que ellos están presentando, del equipo de Melissa. No sé si vi que varios hicieron el... Adelante. Perdón. Tengo una duda. Y fue algo que hablé también con mi equipo en su momento. Era respecto al estado de alerta cuando el niño llega. Porque, bueno, como yo lo interpreté, igual no sé si es por la manera en la cual está redactado. Dice que responde al estímulo del dolor solamente con gritos, pero eso significa que el niño está inconsciente y cuando le pinchan grita, o que cuando llegó solamente está gritando porque le duele la pierna. Esto que acabas de decir, Amuri, es muy cierto. Y esta es la redacción de un caso que tienen en la TLS. Entonces, yo creo que estrictamente, supongamos esto se nos presenta en algún momento, hay que apegarse a esto. Al responder con gritos, aparentemente, y haciendo hincapié de que ahorita como que hubo deterioro neurológico, porque sí lo aclara, ¿no? Que dice que estaba alerta y hablaba y ahora solo responde al estímulo de dolor. Entonces, sí habla de un deterioro neurológico. Yo estoy de acuerdo. Entiendo que los datos son pocos, pero es un escenario. Entonces, así está. Y apegándonos al escenario, ¿qué te digo que hay un déficit neurológico? Apegándose a lo que hay en cuanto a la redacción. Es posible que sea por dolor, tienes toda la razón, pero como no lo dicen y sí lo aclara, que era antes hablaba y respondía y estaba alerta y ahora es con gritos, entonces habla y especifica que hubo un deterioro neurológico. Otra de las cosas que yo les puedo decir que el pulso un niño de 6 años debe tener signos normales. Entonces, a lo mejor les puedo decir, a lo mejor tiene mucho dolor, y por eso tiene 180 de frecuencia y de cardíaca y de respiratoria 35. Más, sin embargo,
yo lo que quiero hoy es que lo unifiquemos, se los he repetido. Entonces, apegándonos, tiene datos de choque. Puede que no lo tenga en la vida real, porque posiblemente solo sea por dolor, pero si nos vamos a los signos vitales, pues tiene datos de choque. Si bien la TA está un poco baja, pues les decía, para un niño de 6 años, pues puede ser una TA normal, pero ya con el pulso y la frecuencia, que era por eso sacábamos el índice de choque, si se acuerdan, también para sacar más o menos una idea de los choques tempranos, podemos tener que tener también prioridad C. ¿Alguna otra pregunta de los que hicieron este escenario? Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es cierto que, bueno, pues no parecía que el niño tuviera nada o que la mujer embarazada me da pena porque está embarazada, pero es importante que ustedes sean estrictos, ¿verdad? Traten de ser objetivos, traten de verlo objetivamente y apegarse a lo que dice, si es un escenario o si es la vida real, no se guíen tanto por el corazón, sino traten de hacerlo objetivamente. Mientras contesto ya vi las manos, ahorita voy a aclarar eso. Les pido por favor no sé quién tenga donde estaba el de todos, el vaciado, si me la pueden poner, el del vaciado. Y sí te voy a escuchar, Elías. Doctora, disculpe, ¿proyecto ya el vaciado de todo? Sí, por favor, sí, y ahorita lo aterrizamos. Elías, vi tu mano, ¿ya te arrepentiste? Ya Muri también vi su mano. Sí, doctora, era una duda acerca de la paciente embarazada y del niño. Es que teniendo por ejemplo estos 5 escenarios que nos lleguen al mismo tiempo, yo había visto que había un triage específico para embarazadas, o sea, obstétrico. Se toman esos, de niños realmente no lo vi, pero se toman esas escalas, porque de todas maneras, checando, ahorita no lo tengo a la mano, pero de lo que me acuerdo es que en el triage obstétrico realmente no tenía, o sea, quedaba igual, de que no tenía ningún dato que fuera prioridad. Pero, o sea, mi pregunta va más a, ¿usamos solo una escala o sí se pueden utilizar las dos? Bueno, es que, mira, el triage obstétrico se enfoca más al tratamiento obstétrico. Así, ¿verdad? Así, claro, eso ya lo sé. Más, por ejemplo, a que esté en un servicio de ginecología y entonces sí, que sí tiene movimiento, que sí se mueve, que sí hay latido y eso. Pero en este escenario es un escenario de urgencias. Entonces, aquí la respuesta volveré a ser la misma. En el escenario de urgencia se toman en cuenta los 5 pacientes sin importar que ella esté embarazada. Ahora, lo vas a llevar a un servicio de obstetricia, que lo valoran ginecólogos y eso, entonces allá sí valdría la pena hacer un triage obstétrico donde se valore la vitalidad fetal, los movimientos, etcétera. Espero que haya quedado clara esa pregunta, Elías. Y la otra que viene el cheque dice, ¿se puede estar inconsciente en gritar? Sí, porque cuando veamos coma vamos a hablar de los estados de conciencia. Y entonces estar inconsciente es a lo mejor una idea que tenemos de conciencia, pero como es un término que lo voy a aclarar bien, ¿cuándo debemos usar inconsciente y cuándo no? Entonces, yo no quisiera decir que el niño sea inconsciente, ¿verdad? El niño está reactivo, pero ya no está alerta. A lo mejor está despierto porque grita, pero ya no está consciente en sus esferas. Entonces, inconsciente, pues no sé cómo para qué palabra diga o englobe todo lo que tú quieres decir al decir inconsciente. Y es que es como un tema aparte y lo vamos a aclarar en coma. Y, o sea, perdón. Sí, adelante. Es que lo preguntaba porque fue lo que mencionaron hace rato con el niño. O sea, porque, bueno, lo comentamos igual en equipo de que nosotros pensábamos que tal vez estaba, o sea, que para que grite tendría que estar, no sé, como somnoliento o estupuroso, pero no al grado de inconsciencia como tal. Entonces era nuestra duda. ¿Me puedes guardar esa pregunta para el lunes, el viernes? Sí. Porque sí me gustaría aclarárselas. De hecho, a mí no me gusta leer ese término. Pero bueno, no es en este momento no es algo que estemos evaluando. ¿Sale?
Gracias. Pero sí lo voy a aclarar, porque es un término que en lo personal no me gusta, inconsciente, bueno, habrá que ver. Y, Amuri, ¿qué pasó? ¿Te arrepentiste? No, es que realmente tenía la misma duda con la El misma paciente inconsciente. embarazada. No, con la de la embarazada, porque, ajá, no, bueno, a mí se me hizo complicado poder determinar en qué lugar o a quién darle, pues, la prioridad entre la mujer embarazada y el niño. Pero, pues, ahorita ya que me explicó, pues, que el niño sí tiene un deterioro neurológico, pues sí hay que darle prioridad a él, ¿no? Pero, pues, yo estaba pensando igual en el binomio de la mujer histérica, porque a pesar de que estaba en teoría bien, el problema es que ella tenía dolor abdominal y eso sí puede ser algo, pues, difícil de ignorar, porque podría ser que en ese momento ella estuviera teniendo un proceso de parto y además con las lesiones, los traumatismos y todo eso puede que tenga sufrimiento fetal el bebé y pues mientras más tiempo pase, pues se aumentan las probabilidades de que fallezca uno de los dos, ¿no? Todo eso es correcto, Amuri. Y tú vas a decir, pues que qué mala la doctora, ¿verdad? Pero cuando tú haces la evaluación de triage, y yo espero que nunca estés en esa situación, tú tienes que olvidarte que está embarazada en ese momento, no que se te olvide para siempre, sino que vas a hacer una evaluación de la revisión primaria. Terminando ese, que no te debe tardar más de una hora, todo el asunto además de priorizar los que ya vimos que debe ser rápido, establecer vías aéreas, pedir complementos, todo eso, tú vas a pedir una evaluación obstétrica, es parte de lo que vas a hacer, y entonces ya el obstetra, pues el ginecólogo va a determinar qué pasa con lo que acabas de decir, que esto es, tienes toda la razón, ¿verdad? Lo que tú dices es todo, tienes toda la razón, vas a pensar en el binomio, en el niño, en el que alguien se puede, pero en este momento, cuando nosotros lo evaluamos, no hay nada de prioridad. Definitivamente no es que te olvides del binomio, es que no es una prioridad en este momento, pero al ratito o ya le estarás hablando la interconsulta del obstetra. O sea, esta no le hagas nada ahorita, pero consígueme un ginecólogo y un ultrasonido o un monitor fetal. Me refiero más que nada ahorita para el momento de la revisión primaria, que es lo que estamos haciendo. Bueno, en el vaciado, yo espero que todos lo hayan anotado. El A tuvo prioridades A, B, D, E. El B tiene B y C. El C tiene B, C, D. La D, ninguna. Y el niño tiene A, B, C y D. Ojalá que lo puedan revisar en el chat con más calma. Y según lo que ustedes dicen, ¿quién iría de primero? A ver, contéstamelo tú, Dianey, que estás proyectando. Ah, pero Dianey creo que ya me dijo que cuando habla no puede proyectar, algo así. O alguien que hable conmigo, que quiera hablar conmigo. ¿Quién? O todos, no sé. ¿Quién iría primero? Según todo lo que hicimos. Alguien que me ayude. ¿De veras nadie me está oyendo? ¿Sería la A? No. Ya Dianey se molesta, ¿ven? No. ¿Quién sería primero? Dianey ya se molestó. ¿Quién habló? No, es que tengo que salir para activar el micrófono. No lo actives entonces, Dianey. Déjalo en la presentación. Según lo que acaban de hacer y estrictamente apegados a lo que acaban de hacer, al ejercicio, ¿quién iría de primero? Y todos van a decir que no están de acuerdo posiblemente, pero es lo que les dio el niño. Sería Así el niño. Claro, el niño tiene, según el vaciado que tenemos, ojalá lo puedan revisar con calma, tiene prioridades A, B, C, D. Y el señor de la A tiene A, B, D, E. Entonces, va primero el niño, luego el A, luego el C, luego el B y le último la señora embarazada D. Que casi todos se fueron con el A, pero pues el A, según lo que acabamos de ver, sería el número 2. Y ahí sí van corriendo. Por ejemplo, si vemos el equipo 1, pues hay que correrlo, ¿verdad? Puede ser 1, 2A, 3 sería el C, luego el 4 así el B, como lo puso la mayoría, y la 5D, que es lo que hizo la mayoría. Entre el 4 y el 5 no había ningún problema. Ni con el C, el 1
el A, el C y el E se correrían. ¿Alguna duda? Que hablen ahora o callen para siempre. Creo que ninguna, doctora. Correcto. Gracias, Indra. Me gustaría, como les digo, que si tienen alguna duda, bueno, lo piensen. De todas maneras, traten de analizarlo así como lo hicieron siempre, haciendo una lista mental a veces de probables lesiones del paciente, estableciendo sus prioridades y ya una vez sacando las prioridades, pues se hace el orden. Y si no tienen ninguna duda, ya les dije que cómo lo van a hacer posteriormente. El viernes nos debemos escuchar, si Dios quiere, con la clase de coma y si nos da tiempo, muerte cerebral. Que pasen muy buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Que tenga buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.